Quiero agradecer la invitación que me hace la Junta Directiva de Asinor para participar en esta reunión, saludar a su Junta Directiva, saludar a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE, Hugo y Cristian, y obviamente al doctor Jaime, uno de los estructuradores contratados con FECODE para que nos aportaran con sus conocimientos técnicos en medio de este proceso de discusión. Y quiero entonces, refiriéndome a algo que mencionaba el presidente en su intervención, decirles que efectivamente el pasado 24 de marzo FECODE cumplió 65 años. 65 años de luchas, como lo acaba de plantear él. Luchas de este magisterio que iniciaron antes de la consolidación de nuestra federación. Y esas luchas nos han dado históricamente a nosotros muchos logros, pero también grandes derrotas, porque no todas las peleas las ganamos. Estamos obligados a luchar y a batallar por la defensa de nuestros derechos, pero a veces ganamos y a veces perdemos. Y quiero decirles que dentro de esas grandes conquistas que hemos tenido en estos 65 años, que iniciamos con el Estatuto Docente 2277, que nos unificó en un escalafón y nos dio lo más preciado para los trabajadores de Colombia y el mundo, que es la estabilidad laboral. Fue una conquista que logramos en la calle y fue una lucha de décadas. En segundo lugar, obtuvimos como conquistas en medio de esas luchas la Ley 91 que seguimos defendiendo hoy, en el año 89. La Ley 91 que creó nuestro FOMAC, que estamos defendiendo hoy. Y que alrededor del FOMAC nos unificamos nuevamente los maestros, porque así como antes del 2277 estábamos dispersos en muchísimos estatutos, aquí también estábamos dispersos en lo que tiene que ver con atención en salud, pensiones y cesantías en diferentes entidades. Y una de las grandes cosas que logramos con esa lucha y la conquista de la Ley 91 fue precisamente que en el FOMAC nos unificamos todos los maestros y maestras del país alrededor de que esa sola entidad nos responde a nosotros por salud, pensiones y cesantías. Y quiero recordar también de manera rápida que la Ley 91 crea al FOMAC como una cuenta especial del Estado sin personería jurídica y que por lo tanto no puede manejar los recursos de nosotros en esos tres elementos por los cuales nos responde. Y para eso la misma Ley 91 establece que debe contratarse con una entidad fiduciaria que más del 90% debe ser estatal para que administre los recursos de salud, pensión y cesantías del FOMAC, donde estamos nosotros. A partir de ese momento, entonces, sin importar el tipo de vinculación, incluidos los maestros provisionales, los etnoeducadores, los maestros que tengan cualquier tipo de vinculación en el sector estatal, pertenecen al FOMAC y el FOMAC le responde por esas tres cosas. ¿Cuál es la fortaleza de eso? Porque a eso me voy a referir en el transcurso de la entidad. No me dijeron cuánto tiempo tenía, que nosotros somos habladorcitos y a veces se nos va el tiempo. Entonces, aquí, alrededor del FOMAC,
entonces logramos una de las conquistas más preciadas de este magisterio, y es mantener la unidad. Porque todo el tiempo ustedes saben que se ha utilizado el criterio de divide y reinarás para poder golpearnos por partes. Aquí una de las fortalezas que nos dio también el FOMAC fue mantenernos unificados. Y por eso FECODE, que ha liderado todas estas luchas, ha podido históricamente convocar al magisterio colombiano alrededor de la exigencia de una buena prestación del servicio de salud, una buena solución al problema pensional y al problema de reconocimiento a tiempo de las cesantías, pero ¿a quién le dirigimos nosotros de manera directa y unificada la exigencia? Al FOMAC, a la FIDU previsora que maneja los recursos y obviamente al gobierno nacional, que es nuestro patrón, porque no podemos perder de vista que nosotros somos trabajadores estatales. Y a los trabajadores quien les responde por salud, pensión y cesantía es su patrón, y el patrón nuestro es el Estado. Y al Estado legalmente lo representa el gobierno en cada una de sus etapas. Por eso la exigencia que hemos hecho nosotros durante todas estas décadas ha sido en esas tres vías, sin eximir a nadie de responsabilidad. Y esas luchas lideradas ¿por quién? Lideradas por FECODE. Pero nosotros obtuvimos una tercera gran batalla que la ganamos, y que tuvimos un gran logro, que fue con la Ley General de Educación en el año de 1993. La Ley General de Educación significó también para nosotros muchas cosas, pero como no es el tema, solamente lo voy a dejar mencionado. Que debemos seguirla defendiendo, porque la Ley General de Educación nos legó a nosotros la autonomía escolar, nos legó a nosotros la libertad de cátedra, el gobierno escolar que nosotros conocemos, la democracia escolar, cosas que todavía están vigentes y que debemos seguirlas defendiendo. Pero también tuvimos una gran batalla, y es que la Ley 91 fue aprobada en el año de 1989, antes de que aprobaran la Ley 100. Y la otra gran batalla que dimos fue precisamente para que en el año de 1994 nos exceptuaran de la Ley 100. Nosotros tenemos un régimen de salud exceptuado, por eso somos de régimen especial, como decimos nosotros, porque estamos cobijados por la Ley 91. Entonces, nada de lo que tenemos nosotros hoy lo tenemos porque nos lo han regalado. Lo tenemos porque lo hemos luchado de manera unificada, porque la primera gran batalla fue para unificar este magisterio. Pero también tuvimos una gran derrota, y esa gran derrota fue con el Acto Legislativo 01 del 2001, que ya nosotros sabemos las consecuencias de cómo a partir de ese momento le han arrebatado a la educación pública colombiana más de 300 billones de pesos a partir del momento de la aprobación del Acto Legislativo 01 del 2001 y posteriormente en el Acto Legislativo 04 del 2007, y al sol de hoy nos han arrebatado más de 300 billones de pesos solo para educación, y en lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones más de 500 billones de pesos. Y quiero decirles que todas esas políticas contra las cuales hemos batallado, dirigidos por FECODE, ha sido producto de la imposición de organismos financieros multilaterales que representan la política imperialista en nuestro país. Y entonces aquí todas esas políticas que han intentado arrebatar nuestros derechos, y algunas que nos han arrebatado nuestros derechos, como en el caso del Acto Legislativo 01 del 2001,
son imposiciones desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Es que no es gratis, ni sale de la nada la consigna de fuera gringos de Colombia y la consigna de sí queremos y sí nos da la gana ser una Colombia libre y soberana. Es que esas son consignas que nosotros históricamente hemos gritado en las calles de Colombia para defender no solamente nuestros derechos, sino para defender nuestra soberanía y los intereses de la nación. Porque defender nuestros derechos involucra la defensa de la nación, porque nosotros somos parte integrante e importante de este país. Y entonces la pelea que tenemos hoy por la defensa de nuestro régimen especial en salud no está ajena a esas luchas que históricamente este magisterio en cabeza de FECODE ha venido dando. Por eso la primera gran discusión, después de que el presidente Gustavo Petro en Bucaramanga, en la ciudad de Cristian Rey, planteó. Nosotros hicimos un gran paro nacional de 24 horas contra la mala prestación del servicio de salud del magisterio, el 30 de agosto del año pasado. Pero resulta que aquí se tomó esa acción justa del magisterio colombiano como una excusa para que el 1 de septiembre, un día después de nuestro paro, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijera en una reunión de Bucaramanga que aquí había que cambiar el modelo de salud del magisterio colombiano porque estaba en manos de corruptos, porque estaba en manos de aliados de los mafiosos y porque estaba en manos de cuantas cosas. Yo no voy a repetir lo que dijo textualmente porque todos ustedes ya debieron haber visto ese video y haber escuchado lo que dijo. A partir de ese momento, desde esa reunión en Bucaramanga dio la orden de cambiar el modelo. ¿En qué momento estábamos nosotros el 1 de septiembre? Estábamos en medio de una invitación pública para la nueva contratación que debía hacerse en ese periodo, porque los nuevos contratos debían empezar a aplicarse a partir del 1 de noviembre del año pasado. Y empezó la discusión y empezó la puja, pero como era una orden, entonces había que cumplirla, porque a eso me voy a referir, para poder explicar finalmente mi posición frente a esto. Y resulta que terminó 2 semanas antes de que culminara el proceso, suspendiéndose o anulándose la licitación o invitación pública que en ese momento se estaba realizando de manera unilateral, porque aquí quiero hacer el reconocimiento y tengo que decirlo, en el Comité Ejecutivo de FECODE mayoritariamente nos opusimos a que se suspendiera o a que se anulara ese proceso y dimos varias alternativas. ¿Y por qué nos oponíamos en ese momento? Hombre, por las mismas incertidumbres que tenemos hoy. Porque creemos que los cambios sí hay que hacerlos, pero no improvisarlos, ni imponerlos, ni sacarlos como una baraja debajo de la manga. No. Creemos que los procesos se tienen que madurar. Y entonces nos opusimos. Aprobaron la suspensión del proceso sin el voto de los 2 compañeros del FOMAC. Lo hizo unilateralmente el gobierno con sus 3 votos, porque desafortunadamente la democracia es así. Ellos tienen mayoría en el Consejo Directivo del FOMAC y por eso históricamente han impuesto lo que cada uno de los gobiernos, incluido este, en algunos momentos, para imponer sus criterios. Nosotros no votamos a favor de eso, porque en el Ejecutivo lo decidimos mayoritariamente y los compañeros acataron lo que dijo la mayoría del Ejecutivo de FECODE.
Pero a renglón seguido hubo otra decisión que ustedes deben conocerla. Ustedes la conocen, pero es bueno recordarla. Que también nos las impusieron unilateralmente. Y fue la decisión de aprobar una prórroga después de que habían dicho que eran corruptos, que los recursos que iban a las empresas prestadoras de salud se iban para la mafia. Sin embargo, les prorrogaron el contrato 6 meses más, cuando ya venían de 2 años de prórroga. Y en ese sentido, compañeros, también nos opusimos en el Comité Ejecutivo de FECODE mayoritariamente. Y los 2 compañeros votaron en contra de la prórroga porque sabíamos que en 6 meses de prórroga no se iban a resolver los problemas en los que estamos hoy, y que fueron 6 meses de prórroga con los mismos corruptos que lo que hicieron fue profundizar el problema que traíamos de la mala prestación de servicios de salud. Nosotros presentamos propuestas, sí, en una reunión con el mismo presidente de la República, antes de que suspendieran el proceso de contratación, y le dijimos: no la suspendan, sigan el proceso y hagan el nuevo contrato no por 4 años, háganlo por 1 año y medio o por 2 años. Y en ese tiempo nosotros podemos construir el nuevo modelo discutido con FECODE. Teníamos tiempo suficiente para haberlo hecho, porque nunca FECODE, y en eso estamos unificados los 15, se ha opuesto a que hay que hacerle modificación a la prestación del servicio de salud del magisterio, y por eso es que hacíamos los paros y lo seguiremos haciendo. Porque consideramos que sí se necesitan modificaciones, pero modificaciones que tienen que seguir el mismo procedimiento y los mismos mecanismos de las luchas que hemos venido dando, que tiene que ser negociado con el magisterio colombiano, porque tiene que ver nada más y nada menos con la salud y la vida de nosotros. Y no solamente de nosotros como maestros, sino de nuestras familias. Tamaña responsabilidad que tenemos. Y el presidente Petro dijo que no, que ya era una orden. Así nos lo dijo en la reunión. Ya es una orden, se suspende. Y efectivamente se suspendió. Los 6 meses, pero hubo una tercera imposición en este proceso. Seguidamente, la suspensión, la prórroga de 6 meses y la modificación del manual de contratación. Hasta ese momento la contratación se hacía a través de una licitación pública. Y el manual de contratación, también sin los 2 votos de nuestros compañeros del Ejecutivo, aprobó la modificación del manual de contratación. Y a partir de ese momento deja de ser una contratación a través de una licitación pública o invitación pública para convertirse en una contratación cerrada. Que la contratación cerrada no es más transparente que la contratación de la licitación pública. Que aquí hay corrupción en todos los momentos, sí hay corrupción, pero cada uno de nosotros tiene su lectura de lo que significa cada cosa. En el Comité Ejecutivo de FECODE nos opusimos a eso mayoritariamente, y por eso los compañeros decidieron allá que no votaban a favor de eso. Pero bueno, nos los impusieron y empezó a andar con una característica. Por eso comencé de manera rápida con esta parte de la historia. Las negociaciones para el nuevo estatuto, para el Estatuto Docente 2277, se hicieron en una mesa de negociación entre FECODE y el gobierno nacional de ese momento. Para la Ley 91 se hicieron en una mesa de negociación entre FECODE y el gobierno nacional de ese momento. Para la Ley General de Educación, igual. Pero para este nuevo proceso de modificación no hubo una negociación directa entre FECODE y el gobierno nacional. El gobierno nacional impuso la creación de unas mesas técnicas en donde, a diferencia de los años anteriores,
A las mesas técnicas iban en representación de FECODE fundamentalmente un grupo de estructuradores en donde está el doctor Arteaga. Antes en las negociaciones, y ustedes lo viven a nivel departamental, cuando nosotros presentamos una propuesta de pliego de peticiones, nombramos nuestros negociadores para eso. Y nos hacemos acompañar de unos técnicos, de unos profesionales, abogados o los que necesitemos, para que acompañen a la comisión negociadora del sindicato. Aquí fue al contrario. Aquí los que iban en representación de FECODE a las mesas donde estaba negociándose el nuevo modelo no eran los ejecutivos de FECODE, sino los estructuradores, acompañados de nuestros dos compañeros del Ejecutivo que hacen parte del FOMAC. Obviamente, los compañeros estructuradores iban allí, los que fueron contratados por FECODE a nombre de FECODE, obviamente. Pero lo que quiero significar es la modificación de la negociación en este sentido. Y entonces los estructuradores iban, los acompañaban nuestros dos compañeros, nos traían la razón al Ejecutivo, en el Ejecutivo discutíamos y ellos iban otra vez y llevaban allá. O sea, un proceso completamente diferente, insuficiente en 6 meses. Insuficiente a mi manera de ver, tanto que el 1 de abril se aprobó un nuevo acuerdo para reemplazar el acuerdo 05 y lo que subsistía de algunos acuerdos anteriores, como el 09 y el 03, y se aprueba un nuevo acuerdo el 9 de abril con un acoso permanente en Semana Santa, un acuerdo inconcluso, porque fue un acuerdo en borrador y un acuerdo que realmente al día de hoy, bueno, a esta hora yo no conozco, no sé si en la madrugada habrá salido, al día de hoy no conozco todavía el documento firmado por los miembros del Consejo Directivo del FOMAC, del documento definitivo que se aprobó como acuerdo el 1 de abril. Frente a eso hubo una reunión entonces en el Comité Ejecutivo de FECODE, para votar si aprobábamos o no aprobábamos esa votación del 1 de abril. Ante la inconclusión del documento que teníamos hasta ese momento de la hora de la reunión, mi voto fue negativo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos había dicho la Junta Nacional Extraordinaria que continuáramos con el proceso de discusión, de construcción y recogiéramos todas las inquietudes de los maestros. Y resulta que eso realmente no se cumplió a plenitud. Y nosotros al sol de hoy todavía, al igual que ustedes, tenemos más incertidumbres que certeza. Por lo menos yo tengo más incertidumbres que certeza, porque yo todavía no sé qué va a pasar a partir del 1 de mayo. En lo que se aprobó acaba de decirse que la FIDU previsora tiene 15 días a partir del momento en que se aprobó el acuerdo para que presente una propuesta de modificación del manual de contratación. Bueno, está en ese proceso, o sea, todavía no sabemos cómo va a ser eso. Para que conforme las redes de operadores que debe contratar, en donde deben estar las IPS públicas y privadas, todavía no conocemos cuáles van a ser. O sea, las mismas preguntas que tienen ustedes, yo como miembro del Ejecutivo también las tengo. Para mí hay más incertidumbres que certeza. Los términos técnicos no me voy a meter con ellos porque está el doctor Jaime, que fue uno de los estructuradores que estuvo en esas mesas técnicas, porque está Cristian, me hubiera gustado escucharlos a ellos primeros, pero yo les digo a ustedes que tengo muchísimas incertidumbres frente a lo que pueda pasar con nosotros a partir del 1 de mayo, porque todavía la FIDU previsora que se convoca
convierte en el único operador a nivel nacional que va a tener bajo su responsabilidad la contratación de todas las IPS públicas y privadas que en cada municipio y departamento de Colombia nos van a atender, no nos ha presentado un informe de cómo vamos a ir, a dónde vamos a ir y qué va a pasar. Y quiero terminar con 3 cosas. Lo primero, hoy tenemos un servicio de salud pésimo en manos de las empresas prestadoras de servicios de salud que no las contratamos nosotros y que necesitamos que eso cambie. Ojalá los cambios sean para mejorar, porque ninguno de nosotros, ni siquiera yo, que voté negativo a la aprobación de ese modelo como estaba en ese momento, ni siquiera yo que voté negativamente, obviamente estoy apostando porque yo necesito la atención de salud y mi familia, al igual que ustedes y su familia. Entonces, compañeros y compañeras, aquí hay 3 cosas fundamentales. Lo primero es que dentro de los principios, que el doctor Arteaga lo va a explicar, hay un principio que a mi manera de ver nos vuelve a disolver esa unidad que logramos, porque nos habla de la libre elección. Libre elección que rechazamos como propuesta en gobiernos anteriores, precisamente porque nos separaba y nos desunía. Y entonces hoy, dentro de los principios de este nuevo modelo de prestación del servicio de salud está la libre elección. ¿Y libre elección entre qué? Entre las mismas IPS que existen en Colombia, porque ese es el sistema de salud que tenemos. Segundo, la ley 91 no tiene contemplado otros tipos de entidades para que manejen los recursos económicos. Y resulta que hoy nos meten como pagadora a la ADRES. Yo siempre tuve mis reparos frente a eso. No porque tenga nada en contra de la ADRES, sino porque estamos defendiendo la ley 91. Y lo que dijimos fue, la ADRES es un elemento ajeno a lo que manda la ley 91. Y efectivamente lo que corrobora eso es que para poder meter a la ADRES en el proceso tienen que hacer un contrato interadministrativo entre la fiduprevisora y la ADRES para que pueda entrar al modelo. ¿Qué pedíamos nosotros? Hombre, que fortalezcan los criterios de sanción, de vigilancia, de control hacia quien la ley en este momento, esa es la ley, tienen que cambiar la ley para que lo hagan de manera diferente. Y entonces nosotros decimos, la vinculación de la ADRES como pagadora es violatoria de la ley 91. La ADRES puede participar como vigilancia, como control, como auditor, pero no para manejar los recursos del FOMAC en lo que tiene que ver con salud. Y en tercer lugar, aquí tienen que mantenerse las sedes exclusivas del magisterio. Bien o mal, en cada uno de los departamentos y algunas ciudades intermedias tenemos unas sedes administrativas exclusivas en donde usted va para que le asignen su cita, para que le hagan la remisión, así sea peleando. Pero usted sabe a dónde ir, pero hoy no sabemos qué va a pasar. Bueno, el doctor Arteaga nos lo dirá cómo quedó contemplado eso finalmente. Pero lo que queda contenido en el último documento que yo leí, que fue el que creo que aprobaron en el Consejo Directivo del FOMAC, porque como le digo, a esta hora yo no lo conozco todavía, con las firmas, lo que dice es que van a hacer un estudio para que eso se resuelva. Entonces, yo no tengo certeza, compañeros y compañeras, de lo que va a pasar a partir del 1 de mayo y al igual que ustedes, tengo todas las preguntas para que sean resueltas, no por los estructuradores que no tienen la responsabilidad en esto, pero sí por el gobierno y por la fiduprevisora que nos tiene que responder por la prestación de ese servicio. Muchas gracias, compañeros y compañeras.